universidad, en la universidad está obligado a hacer investigación. Cosa que no se puede pedir, por ejemplo, a un instituto, ¿no? A un CENECAP, por ejemplo, SENAT, ¿no? Entonces, son instituciones que están más ligados a la formación de técnicos, ¿no? A ver, un ratito, voy a cerrar la puerta. Bien, entonces, eso debe estar lo suficientemente claro en nosotros, ¿no? Nosotros estamos en una universidad y por lo tanto la ley universitaria nos indica que los ejes de una universidad viene a ser la investigación, ¿no? El- la proyección social y la parte académica, ¿no? El conocimiento del profesional. Entonces, ¿quién hace investigación? Obviamente tiene que ser la universidad. No hay otro ente, ¿no? Que no sea que haga investigación. Ahora, dentro del marco en el marco de nacional, hay diferentes instituciones científicas y también la misma CONCITEC, ¿no? O el mismo SUNEDU, entonces hacen un ranking, ¿no? Un ranking de universidades que investigan, ¿no? Hacen un ranking de aquellas universidades que pueden ocupar, digamos, los primeros lugares, ¿no? Hacen un ranking de todas las universidades del Perú. Entonces los va situando dependiendo de qué, dependiendo de la infraestructura. Bueno, eh, hay varias variables, pero en unos pesan más que el otro, ¿no? Por ejemplo, tener laboratorios pesa un puntaje, digamos, de 0 a 10, un puntaje de 3 puntos, de 2 puntos, ¿no? Tener una infraestructura, también eso representa pues 2 puntos, digamos, ¿no? Pero o sea, hacer una investigación, ¿no? Una investigación que se supone está aprobada por entes, digamos, que evalúan la investigación como son, por ejemplo, revistas científicas como el Scopus o Cielo. Entonces, esa investigación, si tú publicas en esos entes, en esas revistas científicas, el, el puntaje es de 8, ¿no? 8. Y eso te da un puntaje mayor. Entonces, las universidades van a ir ocupando puestos dependiendo del grado de investigación que hace sus docentes y sus estudiantes. ¿Ya? A ver, Cuno Montalvo Iván. Cuno Montalvo Iván. A ver, delegado. ¿Está el delegado? No está el delegado. Ingeniero, buenas tardes, buenas noches. Ya.
Ingeniero, Tú eres el delegado, ¿no es cierto? no ingeniero, lo que pasa es que salimos de clases y el delegado vive por la salida de Arequipa. Me imagino que por el micro debe ser de repente, por eso la ingeniero, no pudimos conectarnos rápidamente. Yo ya estoy en mi casa ya, por eso llegué a conectarme. Bueno, Sí, ingeniero, el, ese es el detalle. el problema es de que yo estoy llamando y no contestan. Entonces, eso significa que tampoco están en clases. ¿Mm? Sí, debe ser ingeniero. Sí, es más o menos eso. Quería justificar, ingeniero. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Yo acá tengo mi cuaderno, que siempre lo utilizo para mis anotaciones, y yo voy a llamar. Y alumno que no está presente, entonces yo anoto con fecha, ¿ya? Con fecha yo anoto, por ejemplo, hoy día 1 de septiembre, ¿no? Vamos a poner acá, 1 de septiembre. 01, 09, 22. Curso, metodología de investigación. Ya. Entonces voy a colocar acá los que no contestan, las faltas, digamos, ¿ya? Y eso vamos a contabilizar después el momento del examen y el momento que vamos a poner las notas. Entonces, de esa manera, obviamente, los que tienen faltas no serán acreedor, digamos, a bonificaciones, nada. Al contrario, de repente, cuando tiene muchas faltas, tiene puntos negativos. Así que yo a partir de hoy día, voy a tomar nota al respecto. ¿Ya? Ok, jóvenes, por ejemplo, Guido Rodrigo Luque Ramos, Ingeniero presente, Lucas Ramos. ya. A ver, más o menos, ¿cómo ves tú con respecto a la investigación? ¿Te queda claro lo que es investigar y para qué se investiga? Sí, sí, ingeniero, solo que Ok, eh, bien. Entonces, la investigación, obviamente, por ejemplo, en ciencias sociales y en salud, generalmente son áreas donde la investigación se ha profundizado, ¿no? Por ejemplo, por eso es que las universidades que tienen, que ocupan los primeros puestos en el ranking de las universidades, está, por ejemplo, la Universidad de la Católica primero, ¿no? La Universidad Católica que tiene una infinidad, digamos, de carreras profesionales, ¿no? Porque investigan, ¿no? O sea, tanto carreras sociales, salud y ingenierías, todo eso investigan y se encuentra, por ejemplo, en primer lugar de las universidades en el Perú. Pero a nivel de América Latina, o sea, estamos hablando de Brasil, comparándonos con Chile, etcétera. La Católica, que ocupa en el primer puesto, está ocupando en el puesto, digamos, ciento y tantos, ¿no? Y a nivel mundial creo que está en un puesto de 600, 700, por ahí. Entonces, eso significa que, estando la mejor universidad del Perú, ¿no? Que son en este caso Católica y San Marcos, no es suficiente, a pesar de que ellos investigan, ¿no? Su investigación, pero no es muy generalizada, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no alcanzamos, vamos a alcanzar esos puestos.
Pero viendo el aspecto local, nada más, o sea, nacional, ¿no? Nuestra universidad creo que está en el ciento y tantos puestos, ¿no? En algún momento llegó a los 70 puestos, ¿no? O 75, ¿no? Pero, por ejemplo, la Universidad Nacional del Altiplano ocupó el onceavo puesto. Creo que ahí llegó, hasta ese máximo. Entonces, nosotros tenemos que valorar eso, ¿no? Que nosotros tenemos que investigar. Si no investigamos, nuestra universidad nunca va a ocupar puestos preponderantes, ¿no? Y eso significa que también la universidad tiene que dar un presupuesto un poco mayor para que incentive la investigación, porque esa investigación tiene que ser a nivel de docentes y alumnos. Entonces, eso ahorita no se da. En la universidad lo han convertido como un fuente de hacer dinero, ¿no? Entonces, ya sea por un sueldo y también por la corrupción. A lo cual, ¿no? Los mismos docentes, principalmente, y alumnos se prestan a eso, ¿no? A la corrupción. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, que si nosotros no cambiamos, ¿no? No damos un salto de calidad, entonces nosotros seguiremos ocupando el puesto 100. Ahorita no existimos porque en la universidad es no licenciada. Y como es una universidad no licenciada, entonces ahorita ya no tiene ningún puesto. O sea, es como si no existiera. Ahora, obviamente se trabaja para que la universidad sea licenciada y estoy seguro que lo vamos a hacer. Pero nosotros tenemos que contribuir a eso, ¿no? Tenemos que contribuir a lo que es la investigación. Entonces, nosotros no tomemos el curso como un curso más, sino lo tomamos como un curso que nos permita, que nos enseña a lo que es investigar, ¿no? La investigación es importante porque si no, no vamos a poder nosotros desempeñarnos eficientemente en nuestra vida profesional y tampoco vamos a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser incapaces de solucionar los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Bien, a ver, Cuno Montalvo. Cuno Montalvo Iván. Último llamado, allá. Cuno Montalvo. Ingeniero presente. Ok, entonces, ¿te queda claro? ¿Tienes alguna pregunta referente a lo Presente, que... ingeniero. ¿Cómo? ¿Está claro? Cuno Montalvo. Sí, ingeniero. Ya, no te escucho bien, pero intento descifrar que sí, que ya tú has entendido. Bien, entonces la investigación son de tres tipos, más o menos. Descriptivo, una investigación explicativa y una investigación experimental. ¿Ok? Eso vamos a desarrollar dentro de un ratito. Entonces, por otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el área de la industria biológica, investigación química, bioquímica, existe, por ejemplo, ahí la investigación descriptiva o la investigación experimental.
¿no? Entonces, más o menos por ahí entramos, porque lo anterior es de carácter social, ¿no? Vuelvo a indicar, ¿no? En carácter social y de salud. Entonces, estamos dentro de la investigación descriptiva y la investigación experimental, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque si hablamos de, digamos, de productos vegetales, algunos minerales, obviamente eso no tiene comportamiento social, entonces por eso es que se ubican en este lugar. Un proyecto de tesis tiene, digamos, para hacer un proyecto, nada más, no el desarrollo de la tesis, sino el proyecto, de tres fases, ¿no? Una fase es el problema, ¿no? La realidad problemática, donde se contextualiza el problema, cuáles son los antecedentes de ese problema que se tiene, cuáles son sus objetivos generales, específicos, que vamos más adelante poco a poco definiendo, ¿no? En qué consiste cada uno de ellos. Entonces, y luego lo que es la hipótesis, la metodología que utilizas para desarrollar la tesis y finalmente alguna sobre ética, referencias y anexos, ¿no? Sobre todo la parte referencial, ¿no? Es decir, qué estudios, cuáles las bibliografías, ¿no? Que se tiene sobre ese problema. Un ratito, por favor, un ratito. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a partir primero por el problema, ¿no? ¿Qué viene a ser el problema, ¿no? Como les dije, habría que contextualizar dónde se produce el problema. Generalmente, la investigación es para resolver los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, no puede ser una investigación, por ejemplo, porque me da la gana, ¿no? Yo no puedo investigar, por ejemplo, de dónde procede, por ejemplo, por qué los dados tiene hasta número 6 y no tienes 8, 9, 10. Entonces, es una investigación un poco banal, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? ¿A quién le interesa que el dado tenga 6 o tenga 8? Bueno, los casinos juegan, pero ya saben que el dado tiene 6 caras, ¿no? Tiene hasta el número 6. Entonces, por eso es que ese tipo de investigación no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ¿de dónde nace la investigación? De un problema, ¿no? Entonces, ese problema hay que ver el contexto, ¿no? En el lugar donde se ve, donde tú estás. Por ejemplo, tú te encuentras en el altiplano peruano. En el altiplano peruano hay 1001 problemas. Entonces, dentro de tu área
¿no? Porque hay diferentes especialidades, así problemas sociales, problemas de salud, etcétera, pero problemas a nivel de ingeniería, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La ciudad de Juliaca tiene agua a las 24 horas, entonces no tiene, ¿no? Entonces, ¿y por qué no tiene? Ahora, uno se pregunta por qué no tiene agua. O, ese líquido, elemento fundamental, ¿es importante o no es importante? ¿No? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Porque no solamente sirve el agua para poder consumir y para que la sobrevivencia del ser humano, sino que el agua sirve para poder hacer industria, ¿no? Para poder desarrollar, transformar los cultivos, para producir cultivos, alimentos. Entonces, esa agua es importante. Entonces, eso tiene que estar, pues, esa problemática tiene que tener claridad, ¿no? Y también dentro de lo que es la generalidad, ¿no? Claridad en el caso que sí es, qué cosa investigamos, para qué, y también generalidad, es decir, debe tener una visión panorámica, ¿no? Una visión panorámica de lo que se presenta en ese proyecto de investigación, ¿no? Entonces, eso nos permite conocer, ¿no? En la cual nosotros nos vamos a inmersar ahí, ¿no? Para que nosotros podamos hacer, para que podamos estudiar y para que podamos ver hasta dónde va a llegar nuestra investigación, ¿no? Entonces, como decíamos, el contexto donde se plantea el problema, nosotros vamos a ver, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en qué contexto van a hacer su investigación. Entonces, obviamente, el contexto que ustedes van a hacer es principalmente en el sentido de que ustedes van a optar un título profesional, ¿no? Haciendo investigación, ¿no? Entonces, pero esa investigación que ustedes van a hacer va a tener que resolver, ¿no? Va a tener que resolver la problemática que existe en el sitio donde tú vas a hacer la investigación, ¿no? Ya sea hidráulica, ya sea de transporte, carreteras, ¿no? Estructurales, etcétera, ¿no? Hay muchas casas que están construidos de manera estructural, de forma, digamos, no profesional, ¿no? Que no respeta las normas y que no están, pues, que no garantizan, por ejemplo, una vivienda por los años que tiene de vida útil, ¿no? O que esté sujeto a diferentes, digamos, inconvenientes, por ejemplo, ante un movimiento sísmico, ¿no? Entonces, todo eso está, pues, es una realidad, es una problemática, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos viendo cuáles son las variables, ¿no? Por ejemplo, si es agua, tiene una variable, por ejemplo, si hay mayor o cantidad de agua sería la precipitación, porque la precipitación permite gran cantidad de agua que yo puedo almacenar y después utilizar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, ante esta problemática, nosotros tenemos que presentar, ¿no? Hacer o responder de repente algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo,
qué cosas se investigan, ¿no? Y para qué se investiga. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, otra de las recomendaciones que se toma en cuenta ahí es lo siguiente, ¿no? La investigación puede ser muy amplio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, vamos a suponer, digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De una investigación, ¿no? En el área, por ejemplo, de hidráulica, ¿no? El problema de drenaje, del drenaje en la ciudad de Juliaca. Es un problema que no está resuelto, ¿no? Entonces, sin embargo, entonces, para poder dar solución a ese problema de drenaje tiene varias variables, ¿no? Una variable es estudiar, por ejemplo, la cantidad de agua que cae de las precipitaciones pluviales, ¿no? Otra variable, por ejemplo, es el grado de evacuación. Otra variable, por ejemplo, para ver esto de las inundaciones, es el tipo de suelo que tiene la ciudad de Juliaca, que no permite que el agua filtre, ¿no? Filtre hacia el subsuelo y no se quede. Entonces, pero como tiene un suelo arcilloso, entonces esto cumple como una capa impermeable que no deja que el agua filtre hacia las profundidades digamos, del suelo. Entonces, esas son las variables. Pero si yo voy a estudiar todo eso, entonces digo, ¿cuál es la problemática? Sí, pues, la problemática tiene varios aspectos que tocar. Entonces, si yo voy a investigar, entonces tendría que tomar todo eso. Sin embargo, ¿no? No siempre, pues, esa sería una investigación que no solamente duraría días o meses, sino años. Entonces, por lo tanto, tú no podrías hacer una investigación de ese tipo de alcances, sino que tendrías que hacer una investigación, ¿no? Que está dentro de ese objetivo, de esa problemática, pero atacando específicamente el aspecto suelo, ¿no? Otra investigación puede ser sobre el agua, ¿no? Etcétera. Entonces, y así, entonces, haces una investigación. Entonces, esa investigación tiene un alcance o va a comprender, digamos, un tiempo, ¿no? No de décadas de años, ¿no? Sino, se puede decir, en este caso, de meses. Entonces, por lo tanto, cuando tú haces una investigación sobre la problemática del agua de Juliaca, ¿no? Se dice, ¿no? Se dice, la problemática del agua tiene, pues, alcances, ¿no? Influyen varios factores. Influye la parte técnica, la parte social, económico, estructural, la parte geotécnica, etc. Se dice así, pero la tesis va a tener un alcance específicamente en lo que es la cantidad de agua que cae en la ciudad de Juliaca, ¿no? ¿Qué cantidad de agua? Porque si no sé yo la cantidad de agua que cae, entonces, ¿cómo puedo calcular su sistema de evacuación? O sea, ¿qué diámetro va a tener las tuberías de evacuación? ¿Y cómo van a estar dispuestos de modo tal de que no haya problemas, ¿no? O sea, que haya una eficiente evacuación del agua. Pero esa eficiente evacuación, si yo no calculo bien la cantidad de agua que cae, entonces probablemente los tubos
van a ser muy pequeños y no va a servir para evacuar todo el agua. Entonces, y vamos a seguir en el mismo problema y a pesar de eso vamos a gastar gran cantidad de dinero para nada, ¿no? Entonces, eso sería una estafa. Entonces, solamente ese aspecto, la parte del agua, o sea, la parte hidrológica, entonces influye, pues ahí hay varias, por ejemplo, varias ramas, ¿no? Por ejemplo, para calcular la cantidad de agua yo utilizo un software, ¿no? O utilizo el sistema probabilístico, ¿no? O utilizo pues el método racional, etcétera. Entonces habrá una tesis, otras subtesis que se hace, pero que van apuntando a uno solo, ¿no? A un solo objetivo. Entonces, eso es por qué, porque un estudiante de la universidad no podría ser un estudio pues que demore décadas, porque para él específicamente es lograr su título. Pero el hecho que haya hecho una investigación para utilizar el mejor método de cálculo de la cantidad de agua que cae en la ciudad es ya un avance, es una investigación importantísima. Entonces, ¿qué está apuntando hacia un objetivo? ¿No? A ver, Díaz, Díaz, Ingeniero, muy buenas noches, ¿me escucha? sí, ya. ¿Has entendido lo que hemos explicado? Ingeniero, un poquito que como viajo todos los días, ingeniero, como no sé de Juliaca, se corta un poco lo que explica, un poquito que no entendí, ingeniero. Estoy viajando donde yo vengo de lejos, ida y vuelta siempre, entonces en viaje escucho sus clases, ingeniero. Bueno, trata de llegar pronto, ¿ya? A ver, Condori Nelson. Condori Nelson. Último llamado. Condori Gracias. Nelson Fernando. ingeniero. Ya, no, veo que no estás. Pero yo todo lo que usted dijo de avance importante. No te escucho. O sea, está entrecortado. Bueno. Colque Ruelas, Denis. Colque Ruelas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya, a ver. El contexto donde se tiene que hacer una investigación, ¿has entendido o no has entendido? Sí, sí lo entendí, ingeniero. No tan bien claro, pero el rato se entra entrecortado, ingeniero. Pero sí le entendí algo. Bien. Entonces, esta investigación también debe limitarse, como dije antes, a tales aspectos, ¿no? O elementos o factores. Entonces, yo digo en mi investigación, en la problemática del agua, de la inundación en la ciudad de Juliaca tiene varios factores, ¿no? O varias variables, ¿no? Dentro de esas variables, tú dices, por ejemplo, variables del agua, del suelo, ¿qué se llama? De la filtración, de evaporación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, tú pones ahí y tiene problemas también socioeconómicos. Bien, esos socioeconómicos lo dejamos para la gente que estudia en sociales. Si bien es cierto, incluye todos esos factores,
Nuestra tesis solamente va a, digamos, a investigar todo lo que es el aspecto de la cantidad de agua que cae, o sea, la parte hidrológica, ¿no? Utilizando para ello, digamos, el software, etc. Entonces, así se delimita una investigación, ¿ya? Entonces, porque yo puedo decir, oye, pero está bien, tú quieres ver esto, pero yo, ¿por qué no has utilizado, por ejemplo, la evaporación? Es importante la evaporación, sí, pero tú lo que estás viendo es qué cantidad cae, nada más. Ahora, cuando cae, obviamente, parte del agua filtra y parte del agua evapora. Entonces, hay otros factores que están ahí, pero si tú haces eso, si tú haces una investigación, cuánto de filtración y cuánto de evaporación, entonces la tesis te sale mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso hay que delimitar, se delimita específicamente cuál es el alcance de tu tesis. ¿Ok? ¿Está claro, Chura Rodríguez? Sí, ingeniero, todo claro. Ok. Entonces, tú tienes que delimitar así. Ya. La investigación debe precisar también, ¿no? Lo que estamos diciendo y aceptar, ¿no? Algunas cosas que se pueden incluir dentro de tu investigación. Bueno, digamos, para terminar lo que es el planteamiento del problema, debe presentarse un párrafo breve de conclusión, ¿no? En lo que tú te reafirmas, ¿no? Y evidencias de la problemática que tiene la investigación. ¿Cuál es su problemática? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué cosa viene acá. Bueno, estos problemas hemos dicho que son 3 tipos de investigación. Las investigaciones descriptivas, explicativas y experimentales. Muy bien. A ver, un ratito. Bueno, antes de continuar, jóvenes, les mandé a su WhatsApp un documento como texto del curso. ¿Lo han impreso ya? No, ingeniero. ¿Cómo? Sí, ¿Todavía ingeniero. no? Aún no todavía, ingeniero. Ya, pero les he mandado a su WhatsApp, al WhatsApp del grupo, ¿ya? Ese va a ser el texto base en el cual ustedes van a leer, van a estudiar, ¿no? Y lo que nosotros estamos explicando acá, ustedes tienen que tomar nota. Ojo, ¿ah? Ya. Es importante que hagan eso, ¿ya?
Bien, entonces vamos a ver uno por uno, ¿no? Por ejemplo, los problemas descriptivos, ¿no? Este problema descriptivo pueden tener solamente una variable y puede ser de varias poblaciones. Entonces, la pregunta es, siempre se empieza como ¿cuál es? Entonces, ahí van a encontrar, por ejemplo, algunos ejemplos, por eso les dije que son ejemplos de otros áreas, ¿no? Sin embargo, podemos agarrar algunas de ellas y poner también algunos ejemplos, como estoy poniendo en el caso de ingenierías, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, tomamos el segundo, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de un software para el registro sistemático de matrículas? ¿No? Por ejemplo, yo quiero saber qué utilidad tiene ese software, ¿no? Hay, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? El cambio climático en el Perú, en el mundo, ¿no? Hasta el momento que yo he hecho mi trabajo de investigación, habían 51 softwares para poder desarrollar, para poder aplicar y ver cuál es la influencia, el efecto del cambio climático en lo que es la precipitación y la temperatura. Entonces, de esos 51, tú aplicas, ¿no? Aplicas, digamos, uno, dos softwares, ¿no? Para ver qué utilidad tiene. O comparas entre uno software con otro software. Entonces, cuando tú te planteas una tesis, ¿no? Digamos, un software, por ejemplo, para construcción, un software para mejorar la mano de obra, la planificación de los tiempos para poder desarrollar una construcción, etcétera. Entonces, tú dices, ¿cuál es la utilidad de ese software? ¿No? Entonces, y dice, y pone su nombre de ese software para, digamos, para poder agilizar, digamos, o desarrollar de manera óptima el tiempo establecido para el desarrollo de la construcción, ¿no? Por ejemplo, una construcción, vamos a suponer, digamos, una escuela o un colegio, ¿no? Entonces, dice, ingeniero, usted haga eso, ¿no? Pero el proyecto establece, pues, digamos, un año de construcción, ¿no? Pero, ¿cómo ellos dicen que es un año, ¿no? Entonces, para saber cuánto va a demorar la construcción de ese colegio, entonces aplico un software y me dará una cantidad, dirá un año. Aplico otro software, me dirá, no, son 8 meses, ¿no? Entonces, cada software se basa en un planteamiento, ¿no? Un planteamiento de subrutinas que permite mejorar, ¿no? Optimizar lo que es mano de obra, optimizar los materiales, etcétera. Entonces, de eso, tú estableces una investigación y indicas, por ejemplo, qué software es más eficiente, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de ese software, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo, por ejemplo, el software, el HMS, ¿no? Para calcular la cantidad de agua. Pero había otro software, el WIT. Entonces, resulta que el WIT es más completo, ¿no? Más completo que el GHMS.
Entonces, pero ¿cómo logró saber que es así? Es porque tú has desarrollado una investigación y has visto cuáles son sus bondades de manera comparativa con el otro, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una investigación descriptiva, ¿no? Después puede ver otros ejemplos, por ejemplo, cuál es el rendimiento académico en física de los alumnos del centro educativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está bien para educación, ¿no? Entonces, para ver su rendimiento académico. Entonces, todo eso también está dentro de los problemas descriptivos. Dentro de los problemas explicativos, del tipo de investigación explicativas, generalmente son dos variables, ¿no? Dos o más poblaciones. Entonces, explicativo es cuando dices en qué medida, ¿no? El software, el GHMS se relaciona con el WIN, o en qué medida el sistema de tiempo, de planificación, de construcción, digamos, le vamos a llamar lo que se hace antiguamente como, un trabajo ya histórico o que siempre se hace, ¿no? Pero comparativamente, cómo esto relaciona con, digamos, con este modelo BIM, que es el que está ahorita en boga, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos este tipo de investigación, sería una investigación explicativa, porque estamos explicando, ¿no? Cómo, en qué medida, ¿no? Ese método mejora, ¿no? O desarrolla mejor comparativamente con con otra, digamos, con la otra variable. Por eso ahí se refiere a dos variables, ¿no? Entonces, ese ya es un problema explicativo. Ojo, los que sí entienden o no entienden, no importa, hay que preguntar, ¿ok? Hay que preguntar. Y luego tenemos los problemas experimentales, ¿no? Experimentales se supone que ese se hace tratamiento, ¿no? Mediante una metodología y una técnica. Entonces tú preguntas, ¿es más eficaz, ¿no? El sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema experimental, por ejemplo, vamos a ver en suelos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner, por ejemplo, en el área de suelos un problema. Por ejemplo, la presa de Gallito Ciego es una presa de tierra, ¿no? Bien, entonces, en la presa, ¿qué se tiene que hacer en una presa? Se tiene que compactar, ¿no? Entonces, ahí que es la compactación del suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué se compacta? Para reducir los espacios porosos, para hacerlo impermeable, para que no filtre el agua de la presa que tú estás almacenando. Entonces, hay lo que se llama el corazón, a veces es un suelo arcilloso, ¿no? Y entonces ahí tienes que ver varias cosas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, del lado solamente de la compactación, entonces existen dos métodos de compactación. ¿Cuál es a ver, Cuarite, Mamani, Elisban? Ingeniero, A ver, ¿cuáles son los dos tipos de compactación? El Proctor.
Prende tu audio, Cuarite. Ingeniero, Ya. ¿Cuántos tipos de compactación tenemos? O mejor dicho, ¿cuántos Proctor? no me recuerdo muy bien, ingeniero, creo que 2. Obviamente dos, el Proctor estándar y el Proctor modificado, ¿no? Entonces, el Proctor estándar, comparativamente con el modificado, es que el Proctor modificado tiene mayor número de golpes. Entonces, a mayor número de golpes, entonces la compactación es mucho mayor, o sea, lo hace más impermeable. Pero para poder desarrollar esa presa, entonces tú haces una investigación del tipo de suelo de arcilla que existe en la zona y que vas a utilizar. Entonces, yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, ellos utilizaron el Proctor modificado. Por supuesto, desde la lógica de que tiene que ser más, digamos, con mayores golpes, mayor compactación para que reduzca los espacios porosos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Pero ahí entra otra variable, ¿no? La variable lo que son la reacción del terreno, ¿no? Entonces, la reacción del terreno, dependiendo del tipo de suelo, esto produce tensiones. Y al producirse tensiones, se producen rajaduras. Entonces, dentro de este ejemplo, ocurrió en Gallito Ciego. Ya construido en el 60-70% de su construcción, ¿no? Ellos desarrollaron el Proctor modificado, pero cuando hicieron el estudio del laboratorio, el laboratorio le dijo de que debido al tipo de suelo, al tipo de arcillas, porque ojo, las arcillas son más compactos, ¿no es cierto? Pero hay tres tipos de arcillas, la hilita, la caulinita y la momorolenita. Entonces, ambos tipos de arcillas tienen diferentes reacciones. Entonces, tú tienes que saber con qué tipo de arcilla estás trabajando. Entonces, producto de eso, entonces, ¿qué ocurrió? Que el laboratorio de suelos recomendó el Proctor estándar. No hicieron caso, hicieron el Proctor modificado. Entonces, esa es una buena tesis. ¿Para qué situaciones, para qué tipo de suelos es más conveniente el Proctor modificado, ¿no? O el Proctor estándar? A ver. Cayo Berríos, Jonathan. Presente, ingeniero. A ver, ¿qué opinas sobre eso? Que cada uno tiene su forma ¿Cómo? cada uno tiene su forma de realización, ingeniero. El problema que nos, No, deja el chupetín a mí su hora. de acuerdo Ya, al problema que se nos presenta. está bien, pero ¿has entendido el ejemplo que he puesto? Sí, ingeniero. Ya. Espero que sí, ¿no? A veces dicen, sí, sí, comprendo, pero lo que se trata no es eso, lo que se trata es estar bien claro sobre eso. Yo, por ejemplo, les estoy poniendo así ejemplos, ¿no? Que son motivo de tesis, ¿no? Pero que es importante, ¿no? Es importantísimo. Para mucha gente que construye presas de tierra, quiere saber sobre este trabajo, ¿no? Y tiene un valor incalculable. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos hablando ahí
Ingeniero, disculpe, Sí, una sí, sí, consulta. sí. Yo no entendía a qué se refería cuando dijo el gallito ciego, ingeniero, no sé a qué estaba refiriendo. A ver, ¿cuál es tu pregunta? En el ejemplo mencionó, dijo que se realizó un gallito ciego, dijo, creo, no le entendía a qué estaba refiriendo con eso, ingeniero. Ya. ¿Alguien más no ha entendido? O es que no escuchan bien? ¿O el sistema no? El, o en todo caso debemos volver al sistema presencial porque es un problema. Yo pienso que estoy hablando por gusto, ¿no? Entonces, sería bueno ver eso, ¿no? Porque o bien no me están escuchando, están viendo otra cosa, o no le prestan atención a lo que yo estoy hablando. Entonces, ojo que estoy poniendo ejemplos relacionados a lo que es la carrera de ustedes, de nosotros, ¿no? Que es la ingeniería, ¿no? Entonces, yo estoy poniendo ejemplo para que vean, por ejemplo, cuando un problema es experimental, ¿no? O sea, es porque tiene dos variables. Entonces, yo quiero saber cuál es más eficaz, el Proctor modificado o el Proctor estándar. Entonces, pero ¿en qué caso se produce eso? Por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de gallito ciego, ¿no? El gallito ciego, una presa tiene que estar compactado, ¿no? ¿Por qué se compacta la arcilla? Para reducir los espacios porosos para que no filtre el agua que vamos a almacenar al otro lado. Entonces, tengo que compactar esa arcilla. Y por eso pregunté cuántos tipos de compactación hay. Entonces, todos sabemos que hay el Proctor estándar y el Proctor modificado. ¿Qué significa el Proctor modificado? Mayor número de golpes, mayor número mayor compactación, y eso reduce más los espacios porosos. Pero de manera, digamos, contradictoria, al reducir más y al presionar más ese suelo, entonces resulta que produce tensiones y se raja, se produce rajaduras en esa arcilla. Entonces, eso pues provoca mayor filtración del agua, ¿no? Por esa rajadura. Entonces, crea un gran problema. Entonces, el asunto es, entonces, si no es bueno el Proctor modificado, entonces, ¿para qué sirve? ¿No? O solamente se puede utilizar el Proctor estándar. Entonces, ahí hay que investigar, no solamente ya con esa variable de lo que es la compactación, sino con la otra variable que es el tipo de suelo. Entonces, ¿por qué? Porque esa arcilla, nosotros conocemos, hay tres tipos de arcilla. Entonces, una arcilla, la hilita, la caulinita y la momorollinita. Entonces, ¿con qué tipo de arcilla estoy trabajando? Entonces, de repente, por ejemplo, con la hilita se funciona mejor el Proctor modificado. O por ejemplo, la caulinita está con el Proctor estándar. Entonces, eso es un estudio, una investigación, ¿no? Que para la gente que trabaja en empresas es importantísimo. ¿Ok? Ahora, ¿es un problema? Sí, es un problema, ha ocurrido ese problema, ¿no? ¿Está claro ahora, cómo te llamas? Ingeniero, sí. Ya. ¿Está claro el asunto? ¿Has entendido o no?
Ingeniero, sí entendí. Ya, a ver, otro joven, verso. Gutiérrez Yucra. Gutiérrez Yucra. Presente, ingeniero. ¿Has entendido o no? Sí, ingeniero. El último que lo que ha explicado, sí entendí, ingeniero. Ok. Un ratito. A ver, entonces, vamos a preguntar, ¿y la saca Martínez? Sí, ingeniero, presente. ¿Has entendido o no? Sí, ingeniero, pero tengo una consulta. A ver, eso es lo Es sobre, importante. ahora que nos menciona eso de cuando son experimentales, eh, como usted dice, ¿no? Como ese ejemplo del tipo de suelo. Cuando voy a hacer, digamos, ¿cómo se dice? La prueba de Proctor para, al probar, ¿no? Si es Proctor modificado o el Proctor estándar en cada tipo de arcilla, obviamente cualquiera de ellos me parece, ¿no? Creo yo que en algún momento, dependiendo de la dosis, ¿no? Que le vayamos a poner también con otros materiales, porque sabemos que se tiene que batir con un poco de hormigón para que alcance una buena compactación. ¿Hay una norma que nos diga cuánto tiempo tenemos que hacer este experimento? Así como decía usted al principio, no podemos hacer un experimento que nos lleve 10 años a largo plazo. ¿Hay alguna norma que nos rija esto de los tiempos de experimentación? Mira, generalmente este tipo de investigaciones ya se convierten en algunos casos como normas, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la momoroyunita, que es una arcilla expansiva, ¿no? Eso existe, por ejemplo, en la costa peruana, sobre todo en el norte, pero también existe acá en el altiplano. Entonces, ¿qué resulta? Desde el punto de vista químico, físico-químico, tienen características muy similares, pero se diferencia en algunos aspectos en cuanto a minerales. Y eso lo hace un caso especial, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, el trabajo hecho, por ejemplo, en la costa peruana o en Piura, no serviría, por ejemplo, para el caso del altiplano peruano. Entonces, no tiene el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, una norma que ya está establecida puede ser que te funcione, pero puede ser que no funcione, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Gallito Ciego, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué se tuvo que botar todo eso que estaba ya a una altura casi al 50%? Creo que eso tenía una altura de 30 metros, ¿no? Entonces, 15 metros ya se hizo y se gastó mucho dinero, mucho trabajo, ¿no? Transporte del mismo material, etcétera, y al final ese dinero se fue al agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque falta trabajo sobre eso. Que si hubiera habido una tesis que hubiera dicho, oigan, hay una tesis que dice que, por ejemplo, la caulinita, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que es así, tiene
más es más apropiado aplicar el Proctor modificado. Más no así con el que se llama con la monorogenita. Entonces, ¿de dónde sale eso? De una investigación, ¿no? Entonces, tú haces una investigación, haces Proctor, no agarras una muestra, pero tienes que agarrar varias muestras, ¿no? Entonces, y con varias dosis, ¿no? Y aplicar la norma de lo que es un Proctor modificado y un Proctor estándar. Entonces, ahí comparas ahí, ¿no? Lo cual es el rendimiento. Entonces, obviamente lo utilizas a un sistema de rompe o si no, de presión para ver si realmente tiene mayor soporte, mayor resistencia, etcétera, etcétera. Ya mides varias cosas ahí, ¿no? Entonces, eso es un problema, es una situación que sirve, sí, ¿no? Entonces, dentro de tu campo estás dando una solución, ¿no? Entonces, mucha gente que lee tu libro, tu tesis, va a decir, ah, chispa, acá dice esto, ha hecho esta tesis, ha utilizado una compactación Proctor, pucha, modificado, y recomienda que no utilice. Ah, ya. Para este tipo de arcilla, sí. Yo tengo este tipo de arcilla, entonces utilizaré el Proctor estándar. Entonces ya no va a tener problemas. Entonces, ¿está tu investigación siendo útil o no? ¿Tú qué dices? Y la saca. Claro, en ese caso sí, pues, ¿no? Así Entonces, es. con eso, digamos, estaríamos diciendo, ¿no? Que es factible hacer una investigación tratando de refutar otros trabajos ya existentes. Por supuesto. Uno puede investigar, digamos, con un tipo de arcilla, otro con otro tipo de arcilla, y al final se concluye en uno solo, a veces, ¿no? Pero ese es importante, por ejemplo, en el área que nosotros tenemos. Yo estoy poniendo un ejemplo X, ¿ah? De un ejemplo que ha habido ese problema. Entonces, ahí hay varias cosas que, digamos, investigar, por ejemplo, cuál es el grado de expansividad de la arcilla, por ejemplo, del altiplano peruano comparativamente con la arcilla ¿qué se llama? De la costa peruana. Entonces, yo puedo hacer una diferencia comparativa, experimental, ¿no? Entonces, ahí, o sea, de ahí puede salir cientos, digamos, de investigación. Entonces, ya no estamos pensando, bueno, la realidad es esta, ¿no? ¿Qué es lo que hace actualmente, por ejemplo, uno que es egresado? ¿No? Lo que hace es ir donde un docente y decirle, quiero hacer una tesis. Y entonces el pata le dice, yo te cobro 3.000. Ojo, no estoy diciendo que no es así, yo por el hecho mismo. ¿Pero qué esa tesis a qué se refiere? Bueno, es una tesis hecha en Cusco, es una tesis hecha en San Marcos, y solamente le cambia el nombre, pero más o menos está por ese camino, ¿no? Y así lo presenta. Entonces, ¿es realmente un problema gravitante acá en el altiplano peruano? No, ¿no? Entonces, ¿tiene otras características? Sí. Entonces, hay que hacer una investigación propia, ¿no? Que no signifique comprar y hacer que te lo hagan tu trabajo y sales y gastas más de 5.000, 8.000, 10.000 soles porque tienes que pagar al jurado, al asesor, etcétera. Entonces, por eso estamos jodidos, porque nuestras investigaciones no tienen relevancia.
¿no? No tienen relevancia. Yo les digo, no por jactancia, ¿no? Sino les digo, por ejemplo, mi trabajo de investigación, hay una academia, ¿no? Que siempre dice, cada vez que leen ellos todos los artículos que salen en el mundo, entonces ellos ven, por ejemplo, si te han citado o no. Entonces, y a mí me mandan casi permanentemente a diario que hay mucha gente que han tomado mi tesis como referencia para hacer otros trabajos de investigación. Y eso te estoy hablando a nivel mundial. ¿Ah? Entonces, para eso sirve. Entonces, ¿qué se llama? Tu trabajo, tú te sientes, pues, digamos, fortalecido, ¿no? Sabes que tu trabajo, pues, tiene, pues, un valor. Entonces, por eso es que te invitan, ¿no? A los diferentes congresos internacionales. Entonces ya dicen, sí, hay el Congreso Internacional de Hidráulica, o ¿qué se llama? De todo tipo digamos, de trabajos que hacen pues, a nivel de ingeniería, ¿no? Entonces, es importante eso, pues. ¿Ok? Entonces, tú ves, pues, hasta qué punto, ¿no? Ha servido, sirve tu tesis y eres, pues, un hombre muy, tu nombre va a ser, es dentro del mundo científico de la ingeniería, entonces muchos investigadores te toman pues como una referencia, ¿no? Y gracias a eso es que te invitan pues a los diferentes congresos internacionales, nacionales, etc., ¿no? A eso vamos. Eso es lo que nosotros debemos perseguir, ¿no? No, o sea, hacer una investigación dentro de nuestro rubro donde nosotros más nos sentimos más cómodos. ¿Ok? Bien. Sí, ¿Algo claro. más? ¿Alguna pregunta sobre sobre el problema? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿hasta qué hora tenemos clases? 15, 7:15, ingeniero. ingeniero. ¿Hasta qué hora? 7:15, ingeniero. 7:15. Ya, nos falta unos minutitos. Entonces, un problema descriptivo contiene una información descriptiva que precisa la situación, el análisis que demuestra sobre la problemática real que existe, ¿no? Entonces, de igual manera, una situación concreta de la cual se tiene información y va a generar algún interés, digamos, de investigar sobre ese problema, ¿no? Entonces, cuando se formula el problema, entonces se tiene que identificar las variables, ¿no? El enunciado, ¿no? De manera clara, sencilla, y cuáles son las interrogantes también que se tiene sobre la tesis y cuáles son las preguntas, ¿no? Que se tienen que tomar para apoyar de manera clara y concreta sobre lo que es la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, las preguntas siempre van a ser, por ejemplo, ¿qué efecto tiene, ¿no? Cuando comparamos algo? ¿En qué condiciones se encuentran, ¿no? O cómo se relaciona una variable con otra variable, ¿no? O también, ¿cuál es la influencia, ¿no?
de esa variable con respecto al tipo de suelo. Ahí podemos sacar, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, también cuáles son los criterios, los fundamentos, ¿no? O qué requisitos tiene, etcétera, ¿no? Entonces, estas interrogantes se tienen que plantear en el planteamiento del problema, ¿no? Tú te planteas una interrogante, ¿no? A ese problema te planteas interrogante, ¿no? ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, poniendo el ejemplo de suelos, qué efecto tiene el producto estándar, producto modificado, ¿no? ¿En qué condiciones se debe aplicar la compactación, ¿no? O cómo se relaciona el producto modificado con el producto estándar. O cuál es la influencia del tipo de arcilla para la compactación, ¿no? O cuáles son los criterios, los fundamentos físico-químicos que establezcan, que produzca esas tensiones dentro de la arcilla. Entonces, esas serían, por ejemplo, las preguntas que yo hago ante mi problemática. ¿Ok? Jóvenes, ¿ok? Sí, ingeniero. quedó claro. Está claro, ingeniero. Ya, entonces, ya hemos visto la problemática y después vamos a ver el siguiente aspecto ya en la próxima clase. Ojo, como digo, todo eso, en otras palabras, seguramente va a estar en el libro que les he enviado. Vayan estudiando, ¿no? Por ejemplo, sobre planteamiento de problema. Entonces, ahí van a encontrar un mejor, digamos, análisis en el libro que tienen. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase tenemos los objetivos. ¿Ok? Sí, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Sí, ingeniero. Entonces, quedamos Sí, para la próxima clase, ¿ya? ya, ingeniero. Listo. Ingeniero, disculpe. Sí. Consulta, fuera del tema. Esto, ingeniero, disculpe, no sé si usted llama lista al inicio de clase. ¿Cómo? Ingeniero, no sé si usted llama lista a inicios de clases. No. Yo no llamo lista a inicio de clases, no. Porque ese momento me pueden contestar y después se van. Yo llamo así de manera aleatoria, pregunto a medida que voy explicando, voy llamando. Si contesta, perfecto. Si no contesta, entonces le ponemos en la lista negra. Y así vamos acumulando durante todo el semestre. ¿Ya? ¿Ok? Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Ok. Entonces nos vemos en la próxima clase. Ingeniero, buenas noches, disculpe, una consulta. Y a los que no han llamado Sí. asistencia, ingeniero. Sí, habla, Chichera. A los que no han llamado asistencia, ingeniero. No. Si no les he llamado, no hay problema. Es como si estuvieran, ¿no? Pero Listo, ingeniero, espero que muchas estén gracias. ahí. Por eso yo los llamo, ¿no? Siempre. ¿Ya? Ingeniero, muchas Listo, gracias. jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Ya, ingeniero.